Buenas tardes a todos. Queremos agradecerles de parte de Apango Technologies y darles la bienvenida a nuestro webinar enfocado en la Dark Web, en datos robados, en ciberseguro y, por supuesto, en ciberseguridad. Mi nombre es Ana Navarro y junto a Cristian Chávez los acompañaremos durante esta capacitación. Además que para nosotros es un placer abordar este tema que, como sabemos, evoluciona diariamente y termina generando un peligro inminente para cada una de nuestras empresas. Espacios para líderes de tecnología, de operación, de cumplimiento o estrategia digital. Pero más que nada, si su día depende de sistemas, personas, datos y operaciones, asegurar su entorno es totalmente crucial. Porque no podemos evitar entender que a través de los avances tecnológicos actuales, una ciberseguridad robusta es mandatoria. Señores, simple y sencillamente ya no es opcional. Así que ahora, con esto en la mente, quiero hacerles una pregunta y que todo el webinar la mantengan acá en su mente, ¿ok? Y la pregunta es la siguiente. Si hoy su empresa sufriera una brecha de ciberseguridad mientras estamos acá en este webinar, ¿estarían realmente preparados para responder? ¿Saben ustedes el costo, el tiempo de inactividad, pero sobre todo el impacto que tendría para su reputación? Con eso en la mente, quiero que iniciemos con dos escenarios. Vamos a considerar dos escenarios. El primero es el de una gran empresa multinacional. ¿Cómo respondería este tipo de empresa a una brecha de seguridad? ¿Cuál sería el impacto en sus ingresos y, por supuesto, en su reputación? El segundo escenario que vamos a considerar es el de una PYME o una pyme, una pequeña, mediana empresa, una empresa que se está digitalizando. ¿Qué pasaría si sufriera el mismo ataque? Porque debemos tener en consideración que los ataques simplemente no juzgan si la empresa es grande, pequeña o mediana, simplemente son enviados de forma masiva. ¿Y por qué les digo esto? Porque las reglas cambiaron. Es 2025 y gracias a la inteligencia artificial y a la ingeniería social, los ataques ya no son de fuerza bruta o con un malware visible. Son con accesos válidos de contraseñas filtradas que nosotros mismos, como colaboradores, filtramos inadvertidamente. Los hackers ahora ingresan a nuestro ecosistema con credenciales. Y por supuesto, si pensamos en el escenario de la empresa grande, una compañía como Coca-Cola, como IBM, como Sura Seguros, como Avianca, podrían resistir este ciberataque gracias a los recursos con los que cuentan. Pero si nos basamos en ese segundo escenario, una pequeña o mediana empresa, una empresa que se está digitalizando, para ellos un ciberataque más que un contratiempo puede ser una amenaza letal, ya que a diferencia de estas grandes corporaciones, las pequeñas enfrentan desafíos debido a que tienen recursos limitados, ya sea en el conocimiento de su personal, que no tengan un departamento de TI o que de plano no tengan ninguna estrategia de ciberseguridad. La pérdida de confianza del cliente es lo más difícil que puede atravesar una compañía. Y junto, por supuesto, con las implicaciones legales por la exposición de su data, crean un escenario que puede traducirse en un daño irreversible y el cierre definitivo del negocio. Y tengo que decirles, aunque no es nada alentador, que no siempre tiene que ser una persona externa, alguien externo que ingrese a nuestro ecosistema. Un empleado interno con acceso legítimo puede copiar información y exponerla. Es por eso que hoy en Dapango Technologies les vamos a hablar de lo invisible, de los accesos a los mercados ocultos, de cómo están ocurriendo las filtraciones en 2025 y por qué muchas de las compañías ven los requisitos de su ciberseguro demasiado tarde. Porque tenemos que ser realistas. Hoy ya no se trata de si nos van a atacar, sino de cuándo. Y con eso en la mente debemos tener un plan de respuesta. Y ojo, una ciberseguridad robusta va mucho más allá de las herramientas. Tiene que ser una estrategia clara, que se mantenga creciendo y que se mantenga activa. Porque evidentemente los ataques de fuerza bruta disminuyeron, ya que los hackers usan credenciales válidas que tienen con estrategias como phishing, de la que hablaremos más adelante. Una buena postura de ciberseguridad es lo que les va a permitir detectar estas posibles situaciones, incluso disuadir a los atacantes antes de generar un daño real. Entonces, bueno, ya les hablamos de un escenario que, a pesar de que parece ficticio, termina siendo real para muchas compañías hoy en día. Entonces, vamos a hablar de los datos reales. Para este primer quarter, o los primeros 3 meses de este año 2025, IBM X-Force sacó este análisis, donde nos pide que imaginemos que estamos en un edificio con 10 empresas. Al menos 4 de esas empresas, Cristian, ya fueron atacadas en los últimos 12 meses y más del 50% no detectó el ataque a tiempo. Y muchos se preguntarán, ¿cómo el 50% no lo detectó?
Y es que las estadísticas nos dicen que tarda aproximadamente entre una semana, semana y media, incluso 2 semanas en detectarse un ataque. Imaginen cuánto daño podría hacer alguien infiltrado con credenciales válidas dentro de su compañía durante 2 semanas. Es por eso que no es de extrañar que una de cada 3 compañías no logró recuperarse totalmente. Hay que ser sinceros, una vez más le digo, hoy no basta con tener un antivirus o un backup. La resiliencia real requiere de una estrategia de velocidad, pero sobre todo de visibilidad constante de todo nuestro ecosistema tecnológico. Ahora vamos a entrar en materia precisamente de ese primer tema que vamos a abordar acá en nuestro webinar, y es precisamente cómo está estructurado el Internet, cuáles son las capas del Internet, las que vemos, las que no vemos. Entonces, comenzamos por esa superficie de la web en donde se encuentra toda esa información que Google, que Firefox, que Edge indexa y nos muestra. Esto es lo que nosotros accedemos, toda esa información visible, los blogs, etcétera. Esa es la información que está en el Surface Web. Ahora, a pesar de que su nombre es un poco complicadillo, la Deep Web es donde están almacenados los correos electrónicos, las bases de datos médicas, los softwares de seguro, los software bancarios. ¿Qué nos indica esto? Que en la Deep Web hay elementos que son necesarios proteger, y es por eso que se utilizan firewalls, se utilizan herramientas, se utilizan sistemas de ciberseguridad para que esta información se mantenga segura. Es decir, lo que está en la Deep Web es total y completamente legal. Sin embargo, y para acceder a la muy famosa Dark Web, necesitamos un tipo de buscador especial. ¿Y por qué un tipo de buscador especial? Este tipo de navegador, como Tor, está diseñado para el anonimato. Y es precisamente ese anonimato el que permite que operen mercados clandestinos, donde se comercian accesos, identidades, listas de clientes, nuestros tokens para entrar a aplicaciones, drogas, armas y mucho más, ya que es totalmente anónimo. Incluso ya nadie hackea para vender esto, simplemente publican la información que ya tienen, que ha recolectado a través de diversas estrategias, y un hacker puede comprar esa información y acceder directamente a nuestra infraestructura con credenciales válidas. Es por eso precisamente que hoy les quiero hablar de ese escenario. Pero ¿quiénes son los actores que intervienen en el escenario? ¿Quiénes son los actores que usualmente exponen nuestra información? Pues bueno, ustedes de entre esos 5 que están allí reconocen al primero, a los hackers externos, esas organizaciones que trabajan directamente en la búsqueda de información y se lucran con esto. Sin embargo, existen otros tipos de hackers, como los hackers éticos, que nos ayudan a proteger nuestra infraestructura, o incluso hacktivistas, que se dedican a exponer información, bien sea del gobierno o de empresas privadas, para equilibrar las cargas en el mundo, por decirlo de alguna manera. Pero los siguientes 4 son los que pasan desapercibidos y los que generan realmente brechas de seguridad difíciles de ver a simple vista. Entre esos tenemos a los usuarios descuidados. Estos son los usuarios que acceden a correos de phishing, que ingresan en páginas sin darse cuenta si esta página tiene por lo menos un certificado SSL. Son estas personas que tienen la misma contraseña y el mismo usuario en todas sus plataformas, y que evidentemente, si se puede hackear uno, pueden ingresar en todas. Ahora, también tenemos los insiders maliciosos. Estas personas que bien ingresaron a nuestra organización buscando la manera de lucrarse con esa información, exponer la información, o bien son colaboradores que a su salida de la compañía no se le hizo un proceso correcto de offboarding, lo que significa que tienen credenciales activas, que pueden ingresar y que pueden extraer información y exponerla. Nuestro cuarto actor es un insider accidental, que bien sea por falta de conocimiento, aunque aquí también a veces entran los descuidados, terminan haciendo cosas que crean brechas o puertas hacia nuestra infraestructura. Y ojo con esto, porque también existen desarrolladores de aplicaciones, desarrolladores web, que gracias a que utilizan inteligencia artificial para crear código, o que utilizan código abierto, pueden dejar esas brechas de seguridad sin percatarse o sin realmente anunciarlo a las personas con las que están trabajando. Y por último, el tercero realmente casi nunca lo tomamos en consideración, esos terceros comprometidos, que son nuestros proveedores y todos aquellos que tienen acceso a nuestra infraestructura. ¿Por qué?
porque si no siguen las reglas básicas de ciberseguridad, pueden dejar puertas abiertas que evidentemente cualquier persona con la habilidad puede abrir, puede ingresar y puede pasar. Entonces, Cristian, vimos el escenario, Correcto, vimos los actores. correcto. Entonces, ¿qué tal si ahora les contamos una historia de la vida real? Bueno, lo principal es entender que Coca-Cola es una de las marcas más reconocidas globalmente, pero más que eso, entender el monstruo operativo que es Coca-Cola. O sea, imaginen la cantidad de recursos tecnológicos, humanos y financieros que invierte Coca-Cola para proteger su operación. Y ahí es donde viene lo interesante, que era lo que les comentaba, no siempre se necesita de un hacker externo para poder comprometer su organización. A veces el riesgo está dentro y bueno, Cristian, contemos ya esa historia de la vida real y que hoy se mantiene vigente. Ok, quiero contarles que en 2018, un empleado de Coca-Cola, evidentemente con acceso legítimo, copió información confidencial de la compañía y la guardó en un disco duro de su propiedad. Probablemente muchos de ustedes dirán que esto no es una acción que tenga alguna gran repercusión, pero ¿cuál fue el resultado de esta simple acción? Fueron más de 8.000 registros internos que quedaron expuestos. ¿Sí? Y aquí, como dice Ana, no hubo ningún tipo de malware ni ningún ataque sofisticado. Simplemente hubo una puerta abierta y pues nadie estaba vigilando. Y lamento decirles que como si eso no fuera suficiente importante, no tenemos nada en contra de Coca-Cola, simplemente estamos dando datos. Para el 22 de mayo salió nuevamente una noticia sobre los grupos criminales, el grupo Everest y el grupo Gecno, que afirmaron haber vulnerado sistemas de Coca-Cola. Incluso uno de ellos asegura haber vulnerado más de 23 millones de registros de Salesforce, incluyendo datos sensibles, productos y contactos. Todo esto mientras Coca-Cola Europacific Partners impulsa su transformación digital. Y Ana, y aquí lo más interesante y para todos nuestros asistentes es que Coca-Cola ni ningún tipo de sus socios de negocio han confirmado oficialmente este tipo de violaciones a las que se han visto expuestos. Y lo que sí sabemos es que evidentemente estos ataques internos y externos cada vez son muchísimo más frecuentes y sobre todo más sofisticados. Y además debemos entender que si los socios realmente afirman esto, corren con consecuencias legales, ya que cada vez que ocurre una brecha de información, debemos de notificar a las entidades gubernamentales a cargo de todo lo que es la protección de datos. Entonces, imagínense, si esto le puede pasar a Coca-Cola con todos sus recursos y controles, una vez más les preguntamos, ¿qué tan preparada está su organización el día de hoy para prevenir que algo así le suceda? Sin embargo, bueno, esta es la historia real. Me encantaría que ya hemos hablado mucho de exposición de datos, pero ¿dónde terminan nuestros datos, Cristian? ¿Ok? Bueno, efectivamente, de acuerdo al contexto que nos diste, probablemente esos datos de los que estamos conversando podrían estar en venta en este preciso momento. ¿Qué tipos de datos se preguntarán ustedes? Desde credenciales de acceso a las diferentes herramientas que ustedes usen, listas de sus diferentes clientes, correos internos de facturación, distintas conexiones a servidores que ustedes tengan, etcétera, etcétera. Todo este tipo de información es básicamente la que se comercia en la dark web, no con amenazas visibles. Básicamente esto funciona como cualquier marketplace donde filtras por país, donde filtras por sector empresarial, donde puedes filtrar por tipos de acceso, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta esto que les acabo de mencionar, ustedes me podrían decir cuántos accesos podrían tener listados asociados a sus dominios en este preciso momento. Yo creo que es complicado si no cuentan con las herramientas correctas, ¿verdad? Exactamente. Y aquí quiero ponerles otro contexto donde puede que muchos de ustedes se sientan protegidos al contar con un antivirus, ya que podríamos decir que es similar a contar con una cerradura en la puerta de nuestra casa. Sin embargo, es importante entender y reconocer cuál es la manera en que funcionan los antivirus tradicionales. Y básicamente funcionan sobre una base de datos de amenazas y comportamientos que ya son conocidas. Y para aclarar esta parte, imagina, no sé, un guarda de seguridad que llega a su puesto, la administración del sector le da una lista donde tiene, no sé, la foto, los comportamientos de esos malos actores que están alrededor y con eso él empieza a trabajar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay un nuevo actor dentro de ese vecindario o dentro de ese lugar que él no tiene información? Pues simplemente no va a generar ningún tipo de alerta para él porque evidentemente él no tiene información.
Y justo así es que funcionan los antivirus tradicionales. Y quiero decirles que hoy en día los hackers están apalancados en temas de inteligencia artificial simplemente para modificar cada vez más sus ataques, haciendo que este tipo de defensas tradicionales sean muchísimo menos efectivas. Entonces, teniendo en cuenta esto, como lo decían al principio, es mandatorio, es crucial monitorear ese tipo de transacciones y movimientos de identidad dentro de toda nuestra red. Entonces, adicional, imaginen que además de esas cerraduras, tuviéramos un sistema de cámaras vigilando constantemente, ¿sí? Y si un usuario legítimo, por ejemplo, yo me conecto desde Bogotá y 5 minutos después lo hago desde la India, pues esto va a levantar una alerta de comportamiento evidentemente anormal, que a menos de que yo sea un superhéroe, pues eso físicamente es imposible, ¿sí? Y es por eso que nosotros, digamos que activamente trabajamos con antivirus de siguiente generación, ya que esto va un paso más allá. ¿Cómo va ese paso? ¿Cómo va ese eslabón más allá? Pues analizando, digamos que en el contexto que les decía ahorita del guarda de seguridad, no solo las caras, sino también todo ese tipo de comportamientos sospechosos dentro de todo el entorno digital. Ahora, no es suficiente con el reconocimiento del perímetro, ¿sí? Hace falta tomar acciones contundentes para poder detener, digamos que este ataque. Y precisamente aquí es donde entra en juego otra estrategia clave que nosotros empleamos, que nos apalancamos en el EDR, Endpoint Detection and Response. ¿Qué hace este EDR? Lo que hace es poner en marcha un plan preestablecido a una cadena de acciones que involucran desde el aislamiento del endpoint, aislar ese usuario sospechoso, el bloqueo del acceso, también tenemos la parte de la intervención humana, ¿sí? Porque como hace un momento les comenté de un caso que físicamente es imposible, hay situaciones donde de un día para otro nos saltan esas alertas de que están haciendo login desde otro país, pero no hay una confirmación hacia nosotros, entonces nosotros, basados en esa política de cero confianza, nosotros vamos a bloquear el acceso. Si no hay una comunicación a nosotros, entonces simplemente lo bloqueamos por seguridad. Entonces, una vez finalizamos esta parte o este contexto de pronto de esas herramientas que usamos nosotros activamente para ir más allá, queremos mostrarles algo que probablemente no se ve muchas veces en tiempo real. Queremos apalancados en una de las herramientas que usamos día a día, queremos mostrarles cómo se hace esa consulta, ¿sí? Cómo se hace esa consulta y cómo se obtiene esa información y cómo hoy en día los ciberdelincuentes están accediendo simplemente con credenciales válidas. Entonces, a continuación, están observando en pantalla la herramienta, como les decía, la que usamos 24/7 para poder hacer este tipo digamos, como de consultas. Y aquí quiero hacer, digamos que un alto, ¿no? Esta herramienta o esto que estamos encontrando acá ya es una parte reactiva, ¿sí? Como les decía hace un momento, si nosotros hacemos esa consulta y ya hay información asociada a su dominio, probablemente ya puede estar en venta. Entonces, es importante que tengamos esto súper mapeado, súper identificado. Entonces, esto es lo que usamos y si se dan cuenta, pues no tiene ningún tipo de hackeo, ningún tipo de descarga oculta, simplemente son datos que ya están o ya han sido previamente filtrados y pueden estar en cualquier tipo de foro clandestino. Esta herramienta nos va a dar, digamos que, el total de exposiciones que tienen asociadas al dominio de sus compañías, nos va a dar como unas pistas probablemente de esa contraseña. Y aquí quiero hacer como otro paréntesis. Muchas veces cuando hacemos ese tipo de consultas, está toda la contraseña del usuario comprometida, que si nosotros no fuéramos un analista, simplemente un ciberdelincuente podría acceder con esa información. Y toda esa información es la que se comercializa en la dark web. Adicional de esas pistas, también encontramos desde cuándo está siendo filtrada la información, es decir, desde hace cuánto puede estar comprometida la seguridad de sus compañías. También podemos encontrar cuál ha sido ese compromiso más reciente, ¿sí? Y evidentemente aquí los ciberdelincuentes, y de pronto con unas técnicas que vamos a hablar un poquito más adelante, identifican qué tipo de usuario es el que está comprometido. Porque evidentemente no es lo mismo que esté comprometido alguien, no sé, de la operación o que esté en nivel gerencial. Entonces, de acuerdo digamos, como al nivel de compromiso, pues tiene mucho más salida ese tipo de datos. Entonces, teniendo en cuenta esto que vieron, ¿sí? ¿Qué pasaría o cómo creerían ustedes?
que pudiéramos reaccionar ante algún tipo de exposición. Entonces, una vez, eh, digamos que este escenario, ustedes se preguntarán cómo llegan esos datos ahí, o sea, qué es lo que hacemos nosotros para que pueda, digamos que encontrar esa información en sitios como la dark web, ¿ok? Y la mayoría de fugas de datos realmente comienzan con temas muy, muy sencillos. Un clic en un correo electrónico que evidentemente o a simple vista parecía legítimo, y aquí es donde se evidencia realmente la importancia de mantenernos capacitados activamente. La mayoría de los errores es por falta de conocimiento de nuestro personal. Ojo, y esto no es algo de que trabajemos una vez, no sé, cuando ingresa el colaborador o una vez al año. Realmente esto requiere de un trabajo activo donde cada vez más se refuerce esa primera línea de defensa. Básicamente es el componente humano. Otra práctica, otra cosa en la que generalmente caemos cuando no tenemos esa sensibilización en la parte de seguridad es esa contraseña repetida en múltiples plataformas. ¿Por qué? Porque para nosotros es lo más sencillo, es simplemente usar esa contraseña de la cual me voy a acordar siempre en las diferentes plataformas que uso regularmente, ignorando la mala práctica que es esto, porque simplemente si ese hacker te accede a esa contraseña, puede acceder al resto de plataformas digitales que accedes regularmente. Y esto también, digamos que esa última acción que es muy común, eh, que la mencionábamos de hecho hace un Sí. rato, es esa parte de ese usuario que dejó la empresa, pero sigue teniendo credenciales activas. Y aquí quiero hacer un énfasis porque, digamos que no sobrepasa Coca-Cola. Esto es un problema de más del 90% de las compañías, donde realmente no hay una política y como decirlo, un proceso de onboarding claro. Y cuando algún recurso deja la compañía, generalmente en este proceso hay muchísima fuga de información. Entonces, cuéntame qué opinas de esa parte o sea, cómo ves todo este contexto, esas acciones, esos datos, la facilidad con la que llegan. Pues bueno, imagino que así como muchos pensarán, es que estas son acciones pequeñas, sí, pero esas acciones pequeñas van sumando, van sumando, van sumando y van dejando puertas abiertas que para el que no lo sabe, perfecto, pero para el que sabe cómo tocarlas, para el que sabe cómo burlarlas, es una brecha de seguridad que estamos dejándoles abiertas a los ciberdelincuentes. Entonces, por eso ya hablamos sobre la dark web, ya hablamos un poco sobre información y más que irnos a la parte técnica, hoy queremos hablar de la forma en la que se ha revolucionado totalmente la manera en la que los hackers o los ciberdelincuentes obtienen nuestra información. Y estoy hablando directamente de la técnica más usada en este momento, 2025, junio, se llama ingeniería social. Sé que algunas veces la han escuchado, pero la ingeniería social va un paso más allá. ¿Por qué? Porque ya los hackers saben que tenemos sistemas, que tenemos herramientas, que tenemos eh, cercos de seguridad en todas esas herramientas que utilizamos en nuestro ecosistema. Sin embargo, ellos buscan acceder a la computadora más inteligente y más avanzada que tiene nuestra empresa, que básicamente es el cerebro de cada uno de sus colaboradores. ¿Qué significa esto? Que a través de estrategias de convencimiento psicológicas pensadas para burlar todas esas vallas de seguridad que tenemos dentro de nosotros, ellos generan confianza y esa confianza permite obtener la clave, la información directamente del usuario. Entonces, ustedes deben haber escuchado estos tipos de ataques, sin embargo, vamos a comenzar un poco sobre ellos y básicamente iniciaremos con el phishing. Ese correo que, como decía Cristian, parece una fuente legítima de su jefe pidiéndoles que por favor actualicen su información bancaria para el pago de una compañía que les da servicio diciéndoles que está por vencerse su licencia y que necesitan que hagan el pago directamente a esta cuenta o inclusive hasta mensajes del gobierno. Ahora tenemos también el smishing, que se basa en la misma técnica que el phishing, pero que sucede a través de mensajes de textos engañosos. Mensajes precisamente donde nos piden revelar información o donde nos dan un link para pagar, de repente que tienes una multa de tránsito y que debes pagarla al siguiente link porque si no te suspenderán la licencia, por lo menos a mí me lo envían a cada rato. Y una vez recordemos, si usamos los mismos usuarios y las mismas contraseñas, no solo estamos pagando, sino que también estamos exponiendo información y más de nuestras compañías. Ahora, cuando vamos al phishing, el phishing sí es un poco más complejo
porque, y una vez más, no tenemos nada en contra de estas compañías, solemos recibir llamadas de las operadoras de teléfono. Por ejemplo, recibes una llamada de Claro, recibes una llamada de Movistar, recibes una llamada de tu banco, en donde te ofrecen que te van a dar un crédito, te van a dar un bono, que necesitan cotejar toda la información que tienen contigo para que de esa manera entonces puedas acceder a esto. Básicamente, ¿qué terminamos haciendo? Terminamos exponiendo toda la información. Y una parte muy importante de trabajar con Dapango Technologies, fíjense que sería recibir una llamada diciendo, hola Cristian, ¿cómo estás? Soy Ana, soy la persona que le va a hacer mantenimiento a toda la información que tienes allí, a todos los racks que tienes en tu empresa. Necesito por favor que me confirmes el modelo del rack, qué tipo de contraseña, qué tipo de protección tienen actualmente para yo de esa manera poder ir bien preparada. Y entonces es cuando las personas de marketing, de ventas, de servicio al cliente, de finanzas, terminan exponiendo información sin darse cuenta. Es allí donde Cristian tiene una historia también que escuchamos hace poco, donde en la vida real esto está pasando más de lo que creemos. Sí, Ana, mira, evidentemente, y queridos asistentes, eh, conocí la historia de una compañía muy querida donde su financiero eh, se vio enfrentado a un tema de ingeniería social. ¿Cómo pasó esto? Este mal actor, ¿sí? Cogió simplemente un WhatsApp, o fue a LinkedIn, ¿sí? Tomó la foto de perfil del presidente de la compañía, la puso en ese WhatsApp y empezó a escribirle al financiero. ¿Cuál fue el resultado de esto? Más de 3 horas de información comprometida, sensible de la compañía. Entonces quiero que entiendan que, eh, para no entrar en el detalle, estos son cosas que suceden todos los días y precisamente por ese tipo de situaciones que suceden es importante tener la capacidad de poder identificar. Aquí, antes de concluir y seguir, lo salvó dos cosas. Uno, que el monto era muy grande, entonces no pudo hacer la transferencia ahí mismo. Y segundo, que tenían un canal unificado de comunicación donde se pudo, pues, evidentemente por eso fue que se dieron cuenta de que estaban siendo víctimas de un ataque de ingeniería social. Entonces, ahí radica la importancia de estar capacitados y conocer sobre las diferentes modalidades que usan los ciberdelincuentes. Precisamente, Cristian, es en este momento donde tenemos que tener el entrenamiento justo para poder discernir cuándo es algo real y cuándo no lo es. Ok, entonces, digamos que teniendo en cuenta esta parte que nos contaba Ana del phishing, ¿sí? Digamos que a continuación están viendo eh, un, 3 ejemplos de correos electrónicos, ¿sí? Que están enumerados cada uno. Quiero que me ayuden revisándolos un momento. ¿Cuál creen ustedes que es ese correo o esos correos que son legítimos? Revísenlos, analícenlos y por favor ayúdenme. Vamos a ver qué tan entrenados están. Exactamente. Esa es la finalidad de este pequeño ejercicio. Quiero que también piensen, de pronto muchos de ustedes tienen ya una preparación en cuanto al tema de ciberseguridad, pero probablemente el resto de sus compañías, ¿cómo lo respondería? ¿Cómo lo respondería? Probablemente, no sé, alguien de finanzas, alguien de contabilidad, alguien de marketing, alguien de recepción, de soporte, etcétera, etcétera. Las diferentes áreas que estén en su compañía. Piensen cómo lo harían. Y bueno, por favor, le vamos a pedir a nuestro manejador que nos permita ver exactamente cuáles son los errores que están en estos correos. Ok, evidentemente entonces están viendo como esas señales de alerta. Para los que ya lo tienen claro, felicitaciones. Para esas personas que de pronto flaquearon o dudaron, digamos que ahí les vamos a mostrar como cuáles son esas señales de alerta para que puedan tener en cuenta y poder identificarlas más rápido, digamos que en una próxima ocasión. Ojo, por esto es importante el tema de la capacitación. Aquí esto es un ejemplo muy básico, pero pues así funciona de igual manera. Ahora, quiero que tengamos en cuenta que el 63% de todos los incidentes de ciberseguridad simplemente empiezan con un error humano. Y como les decía, esto no es culpa del equipo, simplemente es falta de preparación constante. Y repito, no hablo de una preparación al ingresar a la empresa ni una vez al año, hablo de ese entrenamiento activo, simulado y sobre todo continuo. En ciberseguridad, quien no entrena realmente termina aprendiendo del peor modo, que es básicamente enfrentando una crisis. Es por eso que las personas piensan, bueno, está bien, tuve esta brecha y estoy asegurado y con eso estoy listo. Pero ¿qué pasa cuando eso no es así? Bueno, quiero ahora
empezarles a hablar sobre un poquito sobre cómo funciona el tema de los ciberseguros, ¿sí? Y evidentemente acá, eh, digamos que contratar un ciberseguro o cualquier tipo de seguro es sencillo si tú tienes los recursos. Es otra historia demostrar que tu empresa cumple con lo que ese seguro exige para el pago de la póliza. Entonces, hoy las aseguradoras no solo te van a entregar ese contrato, ¿sí? Tú tienes tanto como ese deber como cierto tipo de responsabilidades. Entonces, en este 2025 quiero presentarles como alguna de esas condiciones que exigen las aseguradoras. Entonces, nos exigen una autenticación, perdón, multifactor activa y desplegada en toda la organización. También nos ofrece unos backups cifrados, almacenados fuera de línea y, ojo, sobre todo probados regularmente. También nos ofrece unas políticas, bueno, perdón, nos exige políticas internas documentadas, actualizadas y que estén debidamente firmadas por los usuarios. También unas simulaciones de phishing, digamos que con reportes y resultados. Probablemente esta que hicimos ahorita es de verdad pues muy sencilla, pero las que ejecutamos día a día son de verdad que campañas muchísimo más robustas para que podamos ir, o sea, eso nos va a dar ese punto de partida para ver dónde tenemos que hacer los esfuerzos para volver esa línea de defensa que somos nosotros mismos muchísimo más robusta. Y la última parte es ese plan de respuesta ante incidentes actualizado y debidamente probado. Entonces, quiero hacerles esta consulta para cerrar esta partecita. ¿Cuántas de estas condiciones creen que podrían demostrar ustedes con evidencia, evidentemente, valga la redundancia, ahora mismo si esa aseguradora, si esa empresa con la que contrataron el seguro se los exigiera en este momento? Pues yo creo que realmente no serían tantas. Sin embargo, debemos entender que estos requisitos, más allá de las aseguradoras, también nos los exigen muchísimas de las leyes de protección de data a nivel internacional. Y además de esto, por supuesto, tener un Ethical Hacking o un Pentest al día. Y sé que muchos de ustedes, ya que hemos avanzado en todo lo que ha sido el webinar, están pensando, ok, ciberseguro. eh, Siguiente generación, backups, EDR, el analista de la dark web. ¿Cuántas herramientas necesito tener? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cómo las voy a analizar? ¿Cuál va a ser la persona de mi equipo que va a estar pendiente? ¿Cómo me puedo asegurar de que esas simulaciones estén al día con lo que está sucediendo actualmente y no pasar desapercibido precisamente en cualquier situación? Esa es la respuesta que tenemos para ustedes hoy en Dapango Technologies. Aquí es donde entra Piras. Precisamente, mi estimada Ana, aquí es donde entra Virras, ¿sí? ¿Qué es Virras? Es esa capa inteligente, ¿sí? Es un escudo inteligente, perdón, que tiene dos objetivos principalmente. Darte tranquilidad y tiempo. Tranquilidad de que siempre vas a estar operando, ¿sí? Y tiempo para que tú puedas seguir enfocado en hacer crecer tu operación, que es lo realmente importante. ¿Qué tiene este escudo inteligente? ¿Sí? Tiene un enfoque de prevención, protección, automatización y respuesta. Y adicional, y sobre todo, tiene 6 capas que están estratégicamente integradas para poder brindar esa resiliencia necesaria. Entonces, disculpen que olvidé aclararles algo. BRAS significa Business Resilience as a Service. Disculpen. La primera capa de esta solución, de este escudo inteligente, es la ciberseguridad avanzada, que con esto vas a tener toda esa protección de última generación, como lo conversamos hace un rato, contra cualquier tipo de amenaza cibernética. La segunda capa de este escudo inteligente es ese cumplimiento normativo que te va a ayudar a cumplir con las leyes de acuerdo a la industria de negocio y al territorio donde operes, que sean exitosas y que puedas operar sin inconvenientes. Aquí hay un paréntesis que generalmente las auditorías para las compañías son un dolor de cabeza. De verdad que activamente trabajamos en esta parte para que esté documentada y sea satisfactorio. La otra capa en la que trabajamos activamente es la recuperación ante desastres. Básicamente aquí la idea es que tu operación siempre esté en funcionamiento, que cuando se presente alguna falla sea el menor tiempo posible y tú puedas seguir operando sin ningún tipo de inconveniente. La cuarta capa es la parte de inteligencia empresarial, ¿sí? Donde convertimos básicamente datos en decisiones precisas. La quinta capa, la que trabajamos en Virras, es la gestión, la optimización eficaz de la infraestructura
y de los servicios en nube que tenga la compañía. Y la última capa de este escudo inteligente es ese VCIO. Y este es el recurso que engloba esas 5 capas anteriores porque es ese recurso que te va a dar la alineación de la tecnología con tus objetivos de negocio. Es decir, que representa como decirlo, ese eje central de este escudo para que te dé básicamente la tranquilidad. A través de esta sinergia, de estas diferentes capas que les acabo de mencionar, este recurso es el encargado de impulsar la innovación y el crecimiento sostenido. Digamos que puedo decirte que en un entorno de negocio que cada vez es mucho más dinámico y sobre todo desafiante. Entonces, recuerden que esta pregunta, o esto lo mencionaban al principio, ya no es si vamos a ser atacados, sino cuándo. Y quiero que cuando ese momento lleguen, quiero hacerles esta pregunta primero. ¿Ustedes estarían listos para detectarlo, contenerlo y sobre todo responder de manera correcta? Quiero decirles que Virras está aquí para asegurar que la próxima vez que les pregunten o que les hagan esta consulta, la respuesta sea un rotundo sí. Bueno, yo estoy segura de que todos se están preguntando, ok, esta es la información, esto es lo que hace Birras, pero ¿qué cambia dentro de mi operación una vez que Birras está dentro de mi ecosistema? Ok, perfecto. Mira, por cuestiones de tiempo, voy a ir muy, muy rápido, pero podemos con cualquiera poder interiorizar esa conversación. Vas a tener una visibilidad continua de todo tu entorno, de todo tu ecosistema digital. Vas a tener una evidencia sólida para poder respaldar las diferentes auditorías y poder hacer, digamos que, cumplir con las condiciones para los seguros que puedan pagarte tu póliza. Vas a tener esos equipos entrenados y sobre todo conscientes de ese rol que cada uno de los colaboradores tiene en la protección de la compañía. Vas a tener una respuesta documentada y validada ante los diferentes tipos de incidentes. Vas a tener una continuidad de tu operación e incluso en esos escenarios críticos. Porque como les decía anteriormente, el que les diga a ustedes que la operación jamás se va a ver interrumpida, eso no existe, evidentemente. Entonces, la resiliencia empresarial es algo que de verdad no se improvisa, ¿sí? Se diseña y sobre todo se fortalece continuamente. Una cosa importante que mencioné anteriormente, que lo bueno de trabajar con Dapango Technologies es que para nosotros la confidencialidad inicia en el momento en el que nosotros nos sentamos a conversar con ustedes. Es por eso que a través de nuestras redes no ven las compañías con las que trabajamos, precisamente por esa llamada que les decía, hola, soy la persona que te va a hacer servicio de tal compañía y puedan caer. Para nosotros lo principal es la confidencialidad de de nuestros colaboradores y de nuestros clientes. De Y hecho, también, bueno, discúlpame, ahora interrumpo. De eso que le estás diciendo, de verdad que yo quisiera aquí alardear ante ustedes eh, una serie de compañías importantes a las que les damos servicio, pero evidentemente por temas de seguridad no es una buena práctica. Y como lo decía Ana, digamos cuando explicaba sobre los actores, precisamente tienes que ver bien quién va a ser ese apoyo para ti para poder ayudarte a escalar o que digamos que identifiques cuáles son esas buenas prácticas y las que no son tan buenas para ver si decides apalancarte de ese socio de negocio. entendamos que absolutamente toda la información que divulgamos de forma pública es una información que que les estamos dando a estos delincuentes o a estos atacantes para que sepan cómo acceder a nosotros. Entonces, bueno, sin más, queremos darle las gracias por haber asistido a este webinar que realmente para nosotros se va a convertir en una nueva actividad recurrente. Esperamos que les haya gustado. Si quieren hablar con nuestro equipo mucho antes, en los correos que les hemos enviado está el número de Cristian y su correo. Y precisamente queremos dejarlos con esta pregunta. ¿Tu empresa resistirá al próximo ataque? De verdad que llévense esa pregunta si quieren conversar conmigo, si quieren conversar con alguien más experto. De verdad estoy a plena disposición de ustedes para que juntos demos forma a un mundo mejor. De verdad, muchísimas gracias y que tengan un excelente resto de día. Que tengan Muchas una gracias. excelente tarde. Gracias por asistir. Cuídense mucho.